Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes. Estamos nuevamente acá en la 100.9 FM del Norte, en la hora samaritana. Yo soy Adrián, estamos con Sergio, como hace 4 años prácticamente, casi 4 años, en este programa que decimos de laicos para laicos, queriendo aprender y profundizar un poco nuestra fe y nuestra liturgia. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué tal? Buenos días, Adrián, buenos días a todos. Como bien decís vos, tratando de pasar un poquito de fe a la gente, de movernos un poquito, sacarnos de nuestra estancaidad, ¿no es cierto? ¿Qué nos pasa a nosotros, a mí especialmente? No puedo hablar por vos, pero uno siempre trata de renovarse como católico, y esa es, creo que un poco la idea, el norte de nuestras conversaciones, de nuestros temas, más allá de enseñar, más allá de echar un poquito de luz laica, ¿no? sobre los temas que hablamos. Te veo, hice una reflexión previa, ¿no? No, pero me dejaste pensando en lo que me hablabas fuera del aire, y creo que a lo que vos te referías, lo decimos así al aire, es un tema que ya lo hablamos en un programa, que es la asedia espiritual o la tibieza espiritual, que es cuando uno se duerme y queda tibio en la fe, que muchas veces puede ser por falta de oración, falta de misa, falta de comunión, falta de alimentar, porque la fe es ese fuego que si vos no lo alimentás se apaga. Entonces yo creo que cuando uno por ahí, vos me hablabas de cuando uno tiene que confiar en la divina providencia y tiene que confiar en Dios, pero tampoco dejar todo en manos de Dios. Para no abusar de esa confianza. Y muchas veces eso puede ser parte de la tibieza. Cuando decís, bueno, Dios se va a encargar. Bueno, Dios lo va a hacer. Bueno, yo, ya está, que se encargue Dios. Entonces la culpa de los pobres sería culpa de Dios y no culpa nuestra que haya pobres en el mundo. Y en realidad es culpa nuestra, porque somos nosotros los que no ayudamos a los pobres. Entonces, si todo estaría todo en manos de Dios, nosotros no tendríamos que hacer nada. O sea, Dios nos deja a nosotros actuar para nuestra salvación. Para que nosotros, yo siempre digo, los pobres están en el mundo también para que nosotros nos salvemos por medio de ellos, ayudándole a ellos, siendo generoso, aprendiendo a compartir, aprendiendo a ser afectuoso, a darle una palabra de aliento, acompañarlo, o sea, disponiendo nuestro tiempo y nuestros recursos. Entonces, si nosotros dejaríamos todo en manos de Dios, hacemos la plancha y que Dios haga todo, y ¿quién nos salva a nosotros? O sea, no nos podemos salvar por nosotros mismos, ahí sería todo. Bueno, pero eso es un tema, creo que fue conflicto del protestantismo, ¿no? El conflicto de que uno se salva por fe y no por obra. Claro. Entonces, si nosotros no obramos y dejamos que Dios obre, nosotros no nos podemos salvar. Y eso forma parte de la doctrina católica, que lo decía Santiago en sus cartas, que si la fe sin obras está muerta, una fe muerta. O sea que me parece que eso es más o menos lo que sería tibieza espiritual, una parte de la tibieza espiritual, poniendo una excusa, bueno, que Dios se encargue, yo no hago nada. Es una excusa. Claro, lo que yo digo siempre es, o pienso, ¿no? Porque, a ver, terminan los programas, o termina el día muchas veces, y nosotros hacemos nuestro análisis del día, nuestro análisis espiritual. Creo que es parte de todo, ¿no es cierto? Más allá de que seamos más o menos católicos, más o menos religiosos, siempre estamos haciendo una reflexión de cómo nos fue en el día, ¿no? Obviamente que para un católico, para una persona que intenta formarse, intenta mejorarse sobre todo, intenta aprender con H, ¿no? las enseñanzas de Jesús, esa reflexión es un poquito más intensa y nos lleva a pensar a ver qué hice como católico el día de hoy. Muchas veces me pasa a mí, supongo que le pasa hasta a un sacerdote, le pasará a muchas personas, que nos planteamos a ver nuestra vida católica de hoy, nuestra vida no solo nuestra vida de ayuda, de solidaridad, sino nuestra vida interna, nuestra vida de oración, de pensamiento, a ver cómo está, cómo fue el día de hoy. Muchas veces los balances no son tan positivos, y entonces viene el reproche espiritual que dice, caramba, yo trato de mejorar y voy a veces para atrás y a veces para adelante, cosa que
normalmente debería ir para adelante, ¿no? Yo entiendo que en todo esto también está la mano de, bueno, de ese archienemigo nuestro, de los católicos, el diablo, que muchas veces intenta plagar de dudas el camino del católico. Entonces, la idea es, que te decía hoy, no abusar en la confianza, porque reposar en esa confianza nos lleva a relajarnos demasiado, nos lleva a entregarnos demasiado a veces a la vida mundana y nos olvidamos de las cosas importantes. Y también leyendo un poquito el Evangelio de hoy, también me despierta esa duda que tengo. Lo que yo en definitiva siempre quiero es, para mí y para los que escuchan, para vos, para todos, es que seamos mejores, que salgamos de la pobreza espiritual y que realmente entremos con fe y con confianza, pero con acción a la vida religiosa, a la vida de Dios. Mira, yo acá estaba justo leyendo, porque pensé igual que vos, busqué el tema del camino a la santidad o a la perfección. Eso es lo que tenemos que hacer, o sea, todos los días tenemos que buscar la perfección, todo el día tenemos que buscar ser mejores que lo que éramos el día anterior. ¿Podemos tener retroceso? Podemos caer en algún conflicto, en algún pecado, en algo, pero nos levantamos rápidamente, más rápido que lo que nos levantábamos antes, o caemos menos fuertes. Eso ya es un perfeccionamiento. Y eso que nosotros tenemos que lograr, el camino a la santidad, el camino a la perfección, en este caso, en este sentido, es un camino a la unión con Dios, es un camino a la perfección buscando a Dios, no es un camino de perfecto en cuanto a la soberbia humana, ¿sí? No soy perfecto haciendo tal cosa, es la perfección a los ojos de Dios, que es muy diferente a la perfección a los ojos de los hombres. Entonces, yo creo que eso que vos te preguntás toda la noche está bueno, porque nosotros tenemos que buscar el camino a la perfección, y Dios nos muestra a todos ese camino. Y yo siempre digo, esto de que nosotros hagamos las cosas por nosotros, que Dios nos deja a nosotros que hagamos, es para llevarnos también a la perfección, para estimularlos a nosotros a ser actores de nuestra salvación, porque si no seríamos marionetas, simple marionetas. Dios puede hacerlo todo, Dios podría, con su solo deseo, que no haya más pobreza en el mundo. Pero bueno, ahí también están los misterios de Dios que nosotros no podemos conocer. O sea, Dios sondea los corazones nuestros, conoce todas nuestras intenciones, y en base a la intención y con el amor que nosotros hagamos las cosas, vamos a ser juzgados. No solo por hacerla, porque yo puedo decir, sí, bueno, claro, es sentirla, claro. Yo ayudo a la gente, bueno, yo ayudo porque me obliga a ayudar, porque mi conciencia me dice, pero a lo mejor eso no me va a servir a mí como salvación ante Dios. Eso le está sirviendo al otro como providencia de Dios, porque Dios provee a todo el mundo y nos utiliza a nosotros para proveer a los que Él quiera, y viceversa. Pero eso no quiere decir que estemos todos salvados, o sea, solo porque hagamos las cosas. Muchas veces, si nosotros no lo hacemos con amor o con buena intención, yo lo considero así, es una providencia que Dios le está dando al prójimo, no a vos. A vos siempre te da la herramienta para salvarte, pero tenemos que saber utilizarla, tiene que ser de corazón, porque Él conoce nuestras intenciones. Claro. Por eso es justamente lo que le criticaba a los fariseos Jesús. Son pomposos por fuera, pero por dentro están llenos de podredumbre. Lo mismo lo da a conocer Jesús en un pasaje del Nuevo Testamento, no me acuerdo cuál es específicamente, tal vez vos tengas más memoria que yo, cuando Jesús rechace a las personas y le diga, pero ¿acaso esa persona rechazada? ¿No? ¿Acaso Jesús, yo no hablé en tu nombre, no hice misericordia, no hice caridad? Y Jesús le responde, te desconozco. Claro, a lo mejor lo hacía comercialmente. Claro, que va a pasar con muchos, Claro, y nadie está exento. ¿Qué decía Jesús? Hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. También cuando muchas veces la gente tiende a criticar a los religiosos, primero que no tenemos que criticar ni juzgar porque no conocemos realmente. Pero así todo, aunque no fuera bueno, por ahí Dios pone en su boca palabras que a nosotros nos sirven. ¿Entendés? O sea que Él decía, hagan, porque muchas veces la gente dice, no, yo voy a ir a la iglesia, ese sacerdote no me gusta o es malo, que yo. Pero vos vas con otra finalidad, que es Dios el que te va a dar. Te va a dar las palabras que vos necesitas escuchar, te va a dar la Eucaristía, te va a dar un montón de cosas en la misa, más allá de la otra persona, por el medio por el cual llega. Es muy lindo lo que vos decís, muy cierto.
muchas veces nos sentimos angustiados, ¿no? Por alguna razón, por alguna motivación que tenemos interna, que puede ser material o puede ser sobre todo espiritual, ¿no? Y vamos a la Santa Misa y parece que está hablando el sacerdote para nosotros, ¿no? Caramba, es el tema que a mí me sirve, ¿no? Bueno, Dios está siempre auxiliándonos, también tenemos que tener esa fe suficiente como para saber pedir a Dios, saber agradecerle, orarle y bueno, y saber que nos auxilia en todos los momentos de caídas nuestras, ¿no? De caídas espirituales sobre todas las cosas. Bueno, había antes de ir al corte, un recordatorio, ¿no es cierto?, de que celebrábamos en este mes. Sí, este un mes, septiembre, un mes, todos los meses la liturgia de la iglesia es todo el año, hay cosas para hacer, pero este mes especialmente, este domingo, es el día de la Biblia. A ver cómo yo lo tenía en la página de San Pablo. Tenemos varias cosas que se destacan hoy. Es la Jornada Mundial de Biblia, la Jornada del Emigrante y Refugiado, que eso ya dimos un programa que es muy, muy importante. Acoger a las personas que necesitan. Jornada Mundial se llama el del Migrante y del Refugiado. Y es el Domingo Bíblico Nacional. Domingo Bíblico Nacional. Y también, obviamente, se recuerda los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Muy importante, es muy, muy lindo porque, bueno, no sé si hicimos, ya no me acuerdo, si hicimos un programa, creo que sí, los arcángeles muy lindos. Pero bueno, son los pilares también nuestros de fe también, ¿no? Sí, sobre de todo, la constitución de la iglesia, o sea. Claro, sobre todo la figura de Miguel hoy más que nunca. En esta este lucha. Tiempo, exactamente, toma una importancia trascendental, ¿no? No, y aparte también nosotros bíblicamente en el Apocalipsis da la sensación de que es San Miguel el que derrota al diablo. Sí. Entonces tenemos siempre esa confianza puesta. Y vos fíjate cómo son, ya que estamos hablando de San Miguel, la diferencia que hay entre las cosas del mundo y del cielo, porque uno acá en el mundo es poderoso si es grande, si es fuerte, si tiene poder, riqueza, qué sé yo. Y viste que donde apareció San Miguel, que nos estábamos queriendo acordar y no nos podíamos acordar dónde era, en Europa, sí. A una persona, sobre la piedra que se apoya deja su impronta de los pies, y son piecitos así chiquititos, como de bebé, o sea, no sé si llegará a 30 de calzado en las mediciones humanas, y sin embargo es el arcángel con más poder en el cielo. Exactamente. Bueno, cuando volvemos, contamos, para empezar, contamos un poquito la historia de la visión del Papa León XIII, que es el que hizo la oración a San Miguel, y es muy, muy linda, muy interesante. Dale, vamos a un temita musical y después seguimos aquí. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Bueno, ya estamos en el segundo bloque. Pasa rápido cuando uno habla desde el interior del alma y busca mejorar, ¿no es cierto? Como mejorar la fe, mejorar como católicos. Bueno, habíamos quedado en el anterior bloque, en el primero, que te iba a contar una no es anécdota, esto es histórico, que le pasó al Papa León XIII cuando hace la oración de San Miguel Arcángel, que ahora está siendo muy difundida y muy recitada, muy rezada en todas las misas, ¿no?
¿Qué cuenta la historia? Dice, el padre Domenico Peccenino escribe, dice, no recuerdo el año exacto, una mañana el sumo pontífice León XIII había celebrado la Santa Misa y estaba asistiendo a otra de agradecimiento como era habitual. De pronto le vi levantar enérgicamente la cabeza y luego mirar algo por encima del celebrante. Miraba fijamente sin parpadear, pero con un aire de terror y maravilla, demudado. Algo extraño, grande, le ocurría. Finalmente, como volviendo en sí, con un ligero pero enérgico ademán se levanta. Se le ve encaminarse hacia su despacho. Los familiares le siguen con premura y ansiedad. Le dicen en voz baja, Santo Padre, ¿no se siente bien? ¿Necesita algo? Responde, nada. Al cabo de media hora hace llamar al secretario de la Congregación de Ritos y dándole un folio le manda imprimirlo y enviarlo a todos los obispos diocesanos del mundo. ¿Qué contenía? La oración que rezamos al final de la misa, junto con el pueblo, con la súplica a María y la encendida invocación al príncipe de las milicias celestiales, implorando a Dios que vuelva a lanzar a Satanás al infierno. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que vio, ¿cierto?, el Papa León XIII? Y vio, ¿vos lo sabés? No, lo que decíamos ¿A San Miguel? Sí. Bueno, vio, sí. Pero parado sobre una roca y... No, vio una disputa, él asistió a una conversación entre Jesús y Satanás. Lo que miraba aterrorizado era el León XIII, la figura de Satanás obviamente, y una figura de Jesús absolutamente, por eso decía, mira, ante el terror y la felicidad, ¿no es cierto? Porque miraba al diablo y miraba a Jesús. La conversación se lo dejo a cada uno, para que la busque, para que la lea. ¿Por qué? Porque es muy interesante leerla solo, muy interesante, y también como volcarle un poquito a la gente a la fe a través de estas incógnitas que le voy a dejar hoy, ¿no? Pero había una conversación muy interesante entre el diablo y Jesús, una conversación que hacía relación a la mayor actuación a partir del año 60 del diablo respecto con permiso, ahí está, de Jesús, para dar sus últimos empellones o empujones, ¿no? Fíjense hasta dónde va la confianza y también la misericordia de Jesús en su creación, ¿no? En sus hermanos. Pero eso aterrorizó a León XIII. La conclusión es que el mal nunca va a predominar sobre el bien. Eso se asienta en la figura de Jesús, en la tranquilidad de Jesús y en la falta absoluta de temor hacia la presencia de Satán, del diablo, de Satanás. Pero que a los humanos nos aterroriza más maldad, más caos, más... Y bueno, pero la historia va ratificando lo que vio León XIII, porque el mundo se aceleró en violencia de una manera que antes no se veía, ¿no? ¿Y puede ser por la mayor cantidad de gente? No, creo que hay la mayor circulación de maldad en el mundo, ese es el tema. No, y porque la gente se alejó de Dios. Indudablemente. Bueno, ahora les hago un juego sucio. Ahora sí, después, si se quedan, les leo. Sí, porque ahora quiero saber yo también. Les leo la conversación, qué es lo que vio efectivamente. Bueno, pero es muy interesante, ¿no? Es muy interesante leerlo. Leído por motu propio, porque dejando la incógnita, la gente un poquito más se va a volcar a la fe y va a leer por propia voluntad qué decía ese breve relato, pero atemorizante. Bueno, eso es el nacimiento, si se quiere, de la oración a San Miguel, que es bellísima, que en definitiva siempre nos pide
que se aleje el diablo, que nos mantenga en el camino de la fe, pero pidiendo con fervor, ¿no es cierto?, San Miguel, que nos defienda, defienda en las acechanzas del enemigo. Pero por eso, todo esto que vos decías, el mundo está empeorando, también está empeorando porque están surgiendo todas estas corrientes de, no sé si filosóficas o de ideales, que toman mucha fuerza en la gente, como son el relativismo. Esto, nada, el diablo no existe, relativizar esa importancia, que la gente se quiere convencer de eso, porque entonces si el diablo no existe, nadie va a ir al infierno y estamos todos salvados, entonces eso te da tranquilidad. Este es lo que yo decía, el eclecticismo, que es decir, bueno, yo hago una religión a mi medida, ¿no? ¿Para qué ir a misa? Si Dios está en todas partes y yo tengo una relación personal con Dios. Pero no es lo que dice la iglesia, no es lo que dijeron, lo que dejó Jesús en su doctrina. Él dejó una iglesia y dejó apóstoles con enseñanza, y el Espíritu Santo siguió guiando lo que debíamos hacer para la salvación. El liberalismo, cada uno puede hacer lo que quiera, somos libres, Dios nos dio libertad, entonces yo soy feliz así, vos sos feliz así, y todas estas corrientes que se van mezclando, y de ahí surgen otras ideas, y que la gente en su angustia, en su desesperación, en el problema, compra sin querer, como todas estas iglesias, por llamarle iglesia, porque se autodenominan iglesia, pero son sectas, que son totalmente corruptas, digamos, que son para engañar a la gente, pero la gente es engañada por esa desesperación que tiene, pero porque se alejó de Dios y de su verdadera iglesia. Entonces se alejó, y ahí, ¿qué decía siempre San Pedro? Creo que decía, tenemos que mantenernos dentro del rebaño, porque una oveja, claro, que se pierde es fácilmente atacable. Por eso también siempre hay que hablar de comunidad. Cuando la gente dice, no, yo solo hago mi religión, no, uno tiene que estar congregado en una iglesia, en una comunidad, pues somos un rebaño. Si uno está solo, tiene mucho peligro que el lobo te muerda o te coma. Entonces tenemos que estar todos congregados juntos para defendernos también entre nosotros. Esa también es una función de la iglesia. Claro. Bueno, voy a develar un poquito esto, estoy retrasando, pero es cortito. Cuando sus hermanos, su familia, sus hermanos le preguntan qué le sucede a su santidad, él respondió, qué imágenes tan terribles se me ha permitido ver y escuchar. Ahí se encierra en su oficina. ¿Qué es lo que vio León XIII? León XIII vio demonios, él lo dice en forma personal, vi demonios y oí crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar a todo el mundo al infierno, y si se le daba poder suficiente y tiempo. Satanás pide permiso a Jesús de tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo. También León XIII pudo comprender que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo permitido, sufriría una derrota humillante. Vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Ahí se retira y se va a hacer la oración a San Miguel Arcángel. Es una visión del Papa León XIII. Estamos hablando fines del siglo XIX, 1880 y pico. El 13 de octubre de 1884 pasa esto, ¿no? Pasa antes de la Primera Guerra Mundial, pasa antes de la Segunda Guerra Mundial, y de muchos conflictos que hoy tienen una dimensión que el hombre no puede llegar a pensar por la potencia de sus armas. Y también pasa en una época como nunca, que se va perdiendo, bien dijiste vos, la religiosidad, y Dios, Jesús, va quedando más relegado, más atrás. La verdad que es una visión espantosa, pero bueno, gracias a esas visiones que permite Dios ver en la persona de muchas videntes, pero en este preciso momento de León XIII, nos permite reflotar nuestra fe, reflotar nuestra condición de católicos y volver a nuestras bases, ¿no es cierto?, a nuestros inicios. Muchas veces, no sé si también te preguntás vos, Adrián,
católicos eran, parece, los de antes, ¿no? Eran como que tenían mucho más fe. Y realmente es así. Se asistía más a misa. El domingo era un día de fiesta porque había que ir a la misa. Sí, la Semana Santa. La ropa linda se dejaba para el domingo. Y hoy el domingo ya no es un día importante. La misa ya no tiene la importancia de antes. Vamos vestidos. Y no es que sea tan anticuado, ¿no? Pero vamos a estar en presencia del Santísimo Dios, del Sagradísimo, como quieran llamarle, de lo más puro que hay en su casa. Y tenemos que ir con la mejor predisposición, con la mejor vestimenta, con el mayor agradecimiento, también con el mayor angustia, o con la mayor angustia para pedir perdón de los errores, ¿no? Y es como que se va diluyendo mucho. Hoy hasta te diría que se va muchas veces por compromiso a la misa, ¿no? Y esta visión de León XIII, muy actual, ¿no? Porque 1889 no está muy lejos. Nos pone en alerta sobre todas estas cosas que vienen pasando y que en el tiempo que Dios diga tendrá su desenlace, ¿no? Ese desenlace apocalíptico. Que para muchos lo podrán vivir, no sé cuándo, no sé de qué año, y para muchos será el momento de su muerte, porque ahí ya no podremos retroceder, ya no vamos a poder hacer nada por nuestra salvación. También va a ser, lo digo yo, ignorantemente, también va a ser para cada alma que está en falta un día apocalíptico, ¿no? Donde realmente el diablo va a triunfar porque nosotros no supimos darle orden, no supimos darle un horizonte a nuestra vida y bueno, nos perdimos en el camino. Mira, te voy a decir las apariciones de San Miguel Arcángel. Cerca del año 490, en Gargano, Italia, estaba un señor buscando uno de sus más preciados toros. Cuando pensaba que estaba definitivamente perdido, lo logró ver dentro de una cueva de rodillas. Como la cueva estaba muy alta, este hombre pensó que jamás el toro lograría salir de allí y le disparó una flecha para sacarlo de su miseria. Pero la flecha a medio camino dio la vuelta dirigiéndose nuevamente hacia el hombre. Sorprendido, el hombre fue al obispo a relatar lo que le había sucedido. El obispo instituyó 3 días de oración y ayuno fuera de la cueva para discernir si lo ocurrido era o no un incidente del cielo. Mientras oraban fuera de la cueva, San Miguel se le apareció al obispo y le dijo: ¿viste esas actitudes, por ejemplo, hablábamos la vez pasada? Ya no hay más en ningún lado oración y ayuno para cuando uno quiere que suceda algo. Ya nosotros hacemos promesa a Dios y queremos que Él nos cumpla para nosotros cumplirle a Él. Pues claro. Las promesas que las tengo ahí entre ojos. Sí. Me parece medio fuera de lugar negociar con Dios. Claro, entiendo. Uno tiene que pedir ser buena persona y si Dios da y si no aceptarlo. Siempre. Pero bueno, tendríamos que hablar algún día o charlar o investigar sobre el tema de las promesas, a ver qué dice la iglesia con respecto a eso. O dice, sorprendió, acá. Mientras oraban fuera de la cueva, San Miguel se le apareció al obispo y le dijo: yo soy el arcángel San Miguel y estoy siempre ante la presencia de Dios. Esta cueva sagrada para mí es de mi elección. No habrá más derramamiento de sangre de los toros. Donde las rocas se abran de par en par, los pecados de los hombres serán perdonados. Lo que se pide aquí en oración será concedido. Por lo tanto, dediquen la gruta a culto cristiano. Pero a pesar de la manifestación, el obispo dudaba. Más tarde, el pueblo gárgano se veía amenazada por una invasión. Y el arcángel se le volvió a aparecer al obispo y le prometió victoria para el pueblo. Si confiaban y tenían fe. Así fue. El obispo, en gran angustia, se había dividido entre las dudas y la petición de San Miguel de construir la iglesia en la gruta. Un año más tarde, el obispo fue donde el Papa a pedir dirección. Este le envió junto a sacerdotes a estar 3 días de oración y ayuno fuera de la cueva y pedir la asistencia del arcángel para discernir la voluntad de Dios. San Miguel se le aparece de nuevo y ordenó al obispo entrar a la cueva. No es necesario que me dediques a esta iglesia, yo mismo la he consagrado con mi presencia. Entra y bajo mi asistencia ora y celebra el sacrificio de la misa. Te enseñaré como yo mismo he consagrado este lugar. Al entrar, el obispo se encontró dentro de un espléndido altar revestido de mantel rojo y una cruz de cristal. En la entrada había una huella de pie, confirmando la presencia del arcángel. Esa es la huella que yo te digo. Después hay otro incidente en 1656 donde San Miguel libera de una plaga no dice dónde,
en qué lugar, y después en Francia hay otra por el año 700. Pero bueno, como vos decís, simplemente nosotros por ahí damos información y después la gente tiene que seguir. Claro, por eso yo decía, claro, exactamente. Que es nuestra obligación, ¿no es cierto? Es nuestra obligación formarnos y conocernos. Es tan riquísimo nuestra cristiandad, nuestro catolicismo, es tan riquísimo en escritos, en profundización de espiritualidad, ¿no? En conocimientos a veces de misterios que el hombre no puede develar, y bueno, que algunos siguen siendo misterios y otros han sido explicados de alguna manera, pero es tan apasionante que es interminable, es una cantera, ¿no? Como esa gruta, esa cueva que hablas de San Miguel, ¿no? Que hasta ahora, y según lo que estoy leyendo, es la más concurrida por aquellos exorcistas. Recordemos que la oración a San Miguel es una oración de exorcismo, no que se utiliza para exorcismo, es una exhortación a que el demonio siempre se vaya, esté lejos, porque en todo momento se pide a San Miguel que los proteja, que le aleje de las almas al demonio, y lo vuelva al infierno, ¿no? Entonces es una verdadera oración de exorcismo, una oración muy linda para tener en cuenta antes de rezar, antes de dormir, ¿no? Es muy linda, es muy linda. Bueno, esto realmente sí, la verdad que es un festejo, porque las apariciones de San Miguel no son menores. Es nada más y nada menos que un arcángel de Dios, alguien que está tremendamente cerca, ¿no? Tremendamente cerca de Dios, y que de alguna manera, por amor a Dios, claro, se ha dignado a venir hasta la tierra y presentarse ante algunas personas como el obispo de Gargano, o también indudablemente alguna participación tuvo en la visión de León XIII, que nos ayudó a nosotros a volver a reconvertirnos, no sé, tanto que se nos pide la reconversión de los católicos, volver al camino del catolicismo, volver al camino de la fe, del amor, de la bondad, del sacrificio, de la solidaridad, de todo lo que se nos enseñó a través de Jesús, ¿no? Mira, en México también hay una fuente milagrosa donde apareció San Miguel y dijo que el agua esa sanaría de las dolencias físicas y espirituales. Bueno, vamos, Sergio, a un temita musical y después nos queda un bloquecito para hablar un poquito de la Biblia y de los inmigrantes, que es el día de hoy también. Y en realidad también teníamos las lecturas del día que eran muy interesantes. Vamos a un temita musical. Bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Si los hombres quieren subir, bueno, en ya creo que va a ser tercero y último bloque, me parecería, ¿no es cierto? Porque nos hemos extendido bastante en los anteriores. Vamos a hablar dos cositas: del emigrante y de la lectura de hoy, que es muy linda y muy relacionada con el migrante en general. Primero, emigrante es una situación de una persona que es desfavorable en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque es una persona que vive en un país o región que no es el suyo o propio de origen, ¿no? Su actitud ha despertado ya temores por xenofobia entre la población emigrante, no sé, hay muchos. En realidad lo que quería decir es el fundamento a veces de que una persona tiene que emigrar, y es
y el efecto a veces que produce actitudes xenofóbicas, etcétera, etcétera, como algo malo que tiene que sufrir, unido a la condición de tener que salir de su país por un tema que también normalmente no es grato. Estamos en una época donde la migración mundial está en boca de todos. El Santo Padre siempre está pidiendo por aquellas personas que migran, sobre todo aquellas personas del norte de África, Sí, que del se van a Medio Oriente y Medio también Oriente, que de van a Europa. Venezuela acá. De Venezuela nos toca muy de México cerca, y que entran, claro, en México, que van migrando y obviamente piden la apertura. ¿Qué es lo que pide la iglesia y qué es lo que pide Dios acá? Pues Dios hizo el mundo para todos, ¿no es cierto? Y los hombres se encargaron de ponerle límites. Y ahí es donde metimos la pata, pero bueno, es lo que se hizo a nivel histórico. Hay una persona que sale de un país que también hay que entender, está condicionado a veces por el idioma, etcétera, etcétera. No, y las costumbres, uno Y está las muy costumbres, acostumbrado a... claro, se va a insertar en una sociedad que le es distinta, que es una sociedad que a veces lo rechaza un poco, ¿no? Y también inclusive la religión, su creencia, se pasó con los hebreos, que Dios le decía: no se olviden que ustedes también fueron Claro. emigrantes, y que no se contaminen con las creencias del pueblo al que iban, les pedía él. Claro, obviamente el pueblo de quiere Dios, influir. claro, el pueblo de Israel tenía obviamente las creencias puestas en un Dios único, ¿no? Y el resto de los países no lo tenían así tan en claro. Los países que circundaban a Sí. el incipiente Estado No, de y Israel. Egipto tenía su... Claro, eran Dioses. politeístas en realidad, ¿no es cierto? Exactamente, los propios romanos también, hasta que después, bueno, se transforman con Constantino, se transforman digamos, en católicos, ¿no? Bueno, esto está muy ligado con, yo sé que te gusta, te encanta esta parábola del hombre rico y del hombre pobre, ¿no? Lázaro de Pulón. Que de alguna manera nos muestra al final que somos una sociedad migrante en esta tierra, y que nuestro destino final va a ser volver a nuestro origen, que nuestro origen es Dios. Dios es nuestro creador y a Él vamos, y tenemos que ir lo más limpio posible, lo más santo posible. Y que un poquito en la parábola que Jesús nos cuenta, nos ilustra la situación en que estaba Lázaro, ¿no? Que era migrante en esta tierra, era muy pobre y que poco y nada recibía, ¿no? Sin embargo, tuvo el mayor premio. Para siempre, encima, eternamente. Sí, aparte me gusta también cuando el Lázaro le dice a Abraham: mándale a Lázaro que... Contale un poco porque Claro. la gente por ahí no la está sabiendo. Lázaro era un hombre rico que vivía en una casa, que no le faltaba nada, es más, le sobraban cosas. El rico de Pulón, y Lázaro era el pobre que estaba a la puerta de su casa mendigando, lleno de costras y de llagas. Y un día, el de rico, el rico de Pulones, nunca le dio nada, ni se fijó en Lázaro, hasta que un día Lázaro murió, y siempre adentro de la casa dice que había fiesta, pompa. Y Lázaro murió en su indigencia y fue recibido en el seno de Abraham. En el seno de Abraham, Sí. o sea, en lo más preciado de Abraham. Que es hasta ese momento donde Jesús cuenta la parábola, vendría a ser donde estaban los muertos justos, todos los justos que habían muerto iban al seno de Abraham, o lo que se podría decir el purgatorio, porque el cielo todavía estaba cerrado. O el purgatorio también algunos dicen el Limbo. Y después muere Lázaro y se va a los abismos, al infierno, y lo ve a Lázaro muere, yo me mezclo los nombres, muere el rico. El limbo, muy pegado al infierno, ¿sí? Porque nos describe así Jesús. Claro, sí. Había un abismo solamente Sí. que lo dividía. Sí. Uno se podía ver a otro. Sí. Claro, pero dice había un abismo porque no hay un abismo entre tú y no podemos pasar, digamos, Claro. era imposible pasar de un lado al otro. Claro. Y el rico muere y lo ve desde el infierno al pobre, a Lázaro, con Abraham, y le pide que le deje a Abraham, aunque sea mojar
con agua, con la punta de los dedos, la lengua a Lázaro por el tormento que estaba sufriendo de sed. Y Abraham le dice, hijo mío, tú has recibido todo en vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora es justo que él reciba todo y tú nada. O sea, ¿viste? Muchas veces, esto también explica lo que la gente muchas veces dice, yo no entiendo cómo a la gente mala le va bien. Y ese es el caso, le va bien en esta vida. Exactamente. Pero en la otra vida, que es donde vamos a tener los bienes celestiales que son incomparablemente mucho mejor a lo que uno pueda llegar a tener acá, y para toda la eternidad, le fue mal, o sea, le va a ir mal. Entonces, cuando la gente dice, yo no sé por qué a los malos le va bien y tienen todo, y bueno, porque te están usando de sus bienes en esta vida, y en la otra vida no van a tener nada. Entonces, le dijo eso. Entonces dice, bueno, manda por lo menos a Lázaro a que avise a mis hermanos para que ellos crean y no terminen en este lugar de tormento. Y Abraham le dice, ya le mandamos a los profetas, a Moisés y a los profetas, y no creyeron. Aunque vean un muerto, no van a creer. Claro. Y es exactamente lo que pasa también ahora, que hoy es el Día Mundial de la Biblia. Tenemos la Biblia para creer, y la gente no agarra la Biblia, quiere milagros. Quiere que aparezca Jesús y nos diga que Él existía. Sí, muchos no creerían, pondrían excusa, dirían que fue una cosa, que fue otra. O sea, hay un montón de, como estas apariciones a San Miguel, y un montón de otras apariciones, un montón de milagros que explican la existencia de Dios. El mismo, un huevo que se convierta en un pollo, un óvulo, en una persona, más todavía, sí, claro, es un milagro, y la gente no quiere ver. Entonces, la Biblia hay que agarrar y creer en lo que dice. Y ahí vas a conocer a Dios y vas a creer en Él. O sea, claro, por eso es tan importante, no tenemos que esperar otra cosa. Ya lo dijo Abraham. Claro, nosotros, bien dijiste vos, que tenemos una diferencia con los personajes de la parábola, que es que nosotros tenemos la gracia de Dios que nos permite ver a través de distintas personas, de santas y de santos, o de las apariciones del mismo San Miguel Arcángel, verlos, no solo la existencia, sino la grandeza de Dios. Y siempre estamos necesitando algo más. No, si yo veo un poquito más voy a creer, porque nuestra naturaleza es dubitativa. Si veo, vamos a estar como el rico, ¿no? Si hubiese podido ver en ese momento, no, teníamos todos los elementos y no supimos ver. Dios es más generoso, te digo, en esta época, porque después de Jesús nos deja esas semillitas, esos pequeños milagros, que cuando uno lo analiza, le agrego a lo que vos dijiste, lo de las hostias, obviamente consagradas, que se transforman en carne, en sangre, en célula viva. Hay un montón de cosas más que Dios nos está diciendo, bueno, si no crees por la Biblia, acá te dejo un pequeño ejemplo, y sin embargo nosotros, duros que somos, no creemos. Sí. Entonces estamos igual que el rico, ¿no? Sí, totalmente. Teníamos a Moisés, teníamos a los distintos profetas y no creímos. Pero es lo que yo siempre digo, vivimos sin fe, y si por gracia de Dios adquirimos fe, entrada larga en nuestra vida, nos preocupamos por toda la gente y nuestros hijos que no le enseñamos de Dios, y cómo hacemos ahora para enseñarles de Dios. Entonces ahí también nos preocupamos, Señor, que ellos crean. Pero era tu responsabilidad que ellos crean de chicos. Claro. O sea, claro, nosotros somos, reemplazamos a Moisés y a los profetas. Nosotros somos los que tenemos que evangelizar, tenemos que transmitir, pero transmitir bien, con fuerza, con fundamento, con conocimiento, todo el conocimiento bíblico que podamos tener. Puede ser mucho, puede ser poco, pero también a veces tenemos que transmitir fe intensa. Si somos a veces ignorantes porque no leemos la Biblia, podemos transmitirle una fe intensa en Dios. Claro. Que hay mucha gente que la tiene y te aseguro que está más cerca que muchos del cielo. Sí, pero también hay mucha gente que tiene mucha fe, pero la fe no espera resultados. No. Entonces la gente muchas veces dice, no, yo tenía fe que iba a pasar esto, pero no pasó, ya no tengo más fe. Por ejemplo, en la sanación de un familiar, o sea, la fe... No, la fe bien entendida te hablo. Sí. La fe que también se resigna, que entiende la voluntad de Dios. Y bueno, eso es lo que hablábamos casualmente hoy al principio del programa. Uno tiene que tener fe y esperar en Dios, pero actuar también, porque es lo mismo que la gente dice, no, a mí Dios me va a curar y no toma la medicina. No, Dios te va a curar por medio de la medicina. O sea, eso ya sería
tentar a Dios incluso. ¿Cuántas veces nos pasa? Querer que Dios haga el milagro. Claro, ¿cuántas veces nos pasa en esos momentos difíciles que nos acordamos de Dios mientras antes no nos habíamos acordado, pero esos momentos terribles? Bueno, alabado sea el momento, alabado sea Dios, nos agarramos y rezamos a Dios y pedimos porque se normalice una situación de la manera que nosotros queremos. Y nos sale. Y viene el reproche inmediato a Dios. Pero pasa el tiempo y hacemos esta reflexión. La verdad, si se dio de esta manera la resolución de la cuestión, yo pedí a Dios que salga de una manera, pero sale de otra, me pongo a pensar, si hubiera salido como yo pedía, hubiera estado en este lado del camino. Y sin embargo, a la larga me doy cuenta que la decisión de Dios fue correcta. Bueno, ahí nos faltó fe en el momento de la petición, claro, y en el momento de la aceptación de la resolución, porque a la larga siempre vamos a ver, por más que sea algo difícil el alejamiento de un hijo, de un ser querido, vamos a ver que Dios tiene una razón específica para eso, que no la entendemos en el momento, pero con el tiempo muchos hacen las paces. La verdad que lo ideal sería nunca pelearse con Dios y tratar de aceptarlo y entenderlo. Nos damos cuenta que la decisión es la mejor que podía haber pasado. A veces prolongar una agonía no sirve, y a veces la salvación de un alma que parte antes es para bien de esa alma y no para perdición. Pero nosotros no lo podemos entender. Ya lo habíamos hablado cuando hablamos del Santo Cura de Ars, ¿no? Que hablaba específicamente de la salvación de las almas jóvenes. Leamos en ese caso a San Pablo. San Pablo habla en la primera carta de los Romanos, está cuando las almas parten jóvenes y por qué parten. Y vamos a entender, y pongo esos dos ejemplos porque son ejemplos muy, muy difíciles, para entender la voluntad de Dios y no rechazarla de antemano. Pero bueno, esto requiere el ejercicio de la oración, de la fe, de consagrarse constantemente a Dios, ponerse en manos de Dios, con el comienzo de cada día. No hace falta que hagamos un acto especial de consagración, pero todos los días pongámonos en manos de Dios y vamos a tener siempre ese intelecto limpio para poder discernir estas cuestiones. ¿Qué era Lucas? ¿Cuánto era la parábola de Lázaro? ¿Lucas 13? No, es Lucas 16, del 19 al 31. Lucas 16. Bueno, el Evangelio de San Lucas tiene lindas parábolas. La del hijo pródigo. Sí. Tiene un montón del administrador sagaz. Así que eso es muy interesante, las parábolas que aparecen en el Evangelio de San Lucas. Y bueno, Sergio, vamos terminando el programa, así que acuérdense que la Biblia no es un libro para que junte polvo, es un libro para leerlo, pero meditarlo junto con el magisterio y la iglesia, junto con lo que dice la iglesia, o consultarle con el sacerdote. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene, Sergio. Hasta la semana que viene será.
Ella canta, ella ora, ella ríe y congrega, enfrenta al infierno y combate el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles presentes